realizó en la actividad número 2 para la asignatura de presupuesto, lo que tiene que ver con la unidad 2. Nos presenta que una compañía de masivos LTDA necesita preparar un estado de resultados en el año 2025 y uno proyectado para el 2026. Al lado izquierdo entonces tenemos el estado de resultados donde tuvo unos ingresos de 1.320.000, no aplicó descuentos, por ende el ingreso operacional es el mismo y las ventas es el mismo. El costo de ventas nos decía que era el 55% de los ingresos, entonces son 726.000. Para sacar la utilidad bruta, entonces restamos las ventas netas menos el costo de ventas, nos da una utilidad de 594.000. Los gastos de administración ya no los daba, que era 85.000, los gastos de venta 120.000 y los gastos financieros representaba el 5% de los costos de ventas, o sea, 36.300. Hacemos la respectiva resta de las ventas, de la utilidad bruta, de los gastos de administración, de ventas y financieros. Nos da como resultado 352.700. Nos pide una tasa impositiva del 35%, dándonos 123.445. La utilidad neta del ejercicio que nos dio fue 229.250. Para obtener el margen relativo, hacemos la división entre las ventas netas y la utilidad neta del ejercicio. Esto nos dio un 17%. Hacemos los ajustes que nos pidieron para la proyección o meta propuesta. Los ingresos fueron los mismos, 1.320.000. El ajuste que nos pide es un incremento del 25% en el costo de ventas, está subrayado en rojo. Los gastos de administración disminuyeron un 10% y los gastos de venta también redujeron en un 10%. Los gastos financieros aumentaron en 4.100 pesos. Entonces, al hacer la resta de la utilidad y los gastos, nos dio una utilidad de 187.600 y nos pide una tasa impositiva del 30%, o sea, 56.280. Para hacer esta resta nos da 131.320. Para sacar el margen relativo, igualmente hacemos la división entre las ventas netas y la utilidad del ejercicio. Nos da un valor de 10%. En el punto B nos pide indicar el valor mínimo de los ingresos para lograr la meta de la administración. Para esto hacemos una estructura de costos y gastos con los ajustes anteriormente ya hechos. Nos da un total de 1.132.000. Entonces usamos la siguiente operación y solo reemplazamos. Reemplazamos con los datos que ya tenemos y el impuesto del 30%. Al reemplazar y tener el valor, nos dice que para alcanzar la meta de la empresa los ingresos mínimos son de 2.248.000. Esto representa el 70% respecto al 2025. Este valor lo usaremos para el siguiente numeral C, que nos pide indicar el número de unidades que deben venderse si el precio del producto se incrementa en un 15%. Esto es un poco más breve, porque tenemos que determinar el precio actual. Entonces tomamos el 1.500.000 litros y lo dividimos entre los ingresos que fueron 1.320.000. Nos da un valor de 1.136 por litro. Como se incrementa en un 15% ese valor, acá lo multiplicamos por ese 15% y nos da un valor de 1.300 por litro. Tomamos los ingresos mínimos que nos dieron anteriormente, lo dividimos en el precio actual y nos da 1.721.286 litros. Son las unidades que deben venderse si aumenta en un 15%. Esto para alcanzar la meta. En el punto D nos pide indicar qué ocurriría con la utilidad neta si los costos crecieran en un 20%, los gastos de ventas en un 15%, los de administración en un 10%, asumiendo que los demás factores presupuestales efectivamente ocurrieron. Volvemos al Excel
Entonces, teniendo ya los ajustes hechos, acá presentados, el aumento de costo de ventas, gastos de administración y la carga financiera que sí se mantenía igual. Están acá subrayados igualmente para saber qué fue lo que se ajustó. Misma operación, la resta de ventas menos el costo nos da 231.000. Los gastos de administración fueron 84.150, los gastos de ventas, gastos financieros. El numeral nos decía qué pasaba con la utilidad del ejercicio. Como podemos ver, está en negativo totalmente. Nos dio menos 17.750. No se le aplica acá el impuesto a la tasa impositiva justamente porque eso no hubo ganancias, fue a pérdidas. Entonces, al sacar el margen relativo nos da menos 1%. ¿Qué pasó con la utilidad? No hubo utilidad, hubieron pérdidas. El siguiente numeral nos pide indicar si en las condiciones planteadas en el literal anterior se cumplió o no con la meta. Evidentemente no se cumplió. ¿Por qué? Porque justamente lo que se proponía la empresa era duplicar, pasar de 17% a 34%. Entonces se volvió un valor negativo, representando pérdidas. La causa principal fue el crecimiento de los costos y de los gastos. Esto superaba el valor de los ingresos y no era posible sostener a la empresa de esa manera. Se pedía más bien que los ingresos como mínimo fueran de 2.248.000. Aún así, con las condiciones iniciales, entonces no servía en el nuevo escenario con esos costos y esos gastos. Lo que significa que esa estrategia de duplicar de esa manera ese margen relativo no es viable para la empresa. Lo que más bien ayudaría es un ajuste en precios, en volumen de ventas, o por el contrario, una reducción real de los costos. Actividad número 3. La empresa Muebles de Madera SAS tiene un estimado de vender 120 camas para niños. El precio de cada cama es de 1.650.000 pesos. Por cada cama se necesitan 20 kilogramos de madera, un kit de rajes, un kit de focos y un litro de pintura. La empresa no cuenta con un inventario inicial y esto ha generado pérdidas en las ventas. Y por tal razón se establece una política de inventarios para productos terminados e indica que debe mantenerse un inventario del 15% de las ventas por periodo. Entonces, para determinar el volumen de producción, eh, tenemos las 120 camas, que es las camas proyectadas, más el inventario final, que es del 15% de esas camas, que son 18 camas. Esto nos da un total de 138 camas. Para preparar el presupuesto de ventas, entonces tenemos producto que es camas, el precio por unidad que es de 1.650.000 pesos, las unidades estimadas para vender es 120 camas. Esto nos da un total de 198 millones de pesos. Para preparar el presupuesto de requerimiento de material, entonces tenemos madera, que por cada cama se iban 20 kilogramos. Entonces, para las 138 camas necesitamos un total de 2.760 kilogramos de madera. Los kits de rajes es uno por cama, entonces son 138 kits de rajes, 138 kits de focos, y de pintura se necesitarían 138 litros de pintura. Para preparar el presupuesto de compra de materiales, entonces multiplicamos la cantidad requerida por el valor unitario. Entonces, de madera
son 2.760 kilogramos. Cada kilogramo tiene un costo de 5.000 pesos. Esto nos da un total de 13.800.000 pesos. El kit de herrajes, la unidad está en 40.000 pesos. Son 138 kits para un total de 5.520.000 pesos. El kit de focos tiene un costo de 15.000 pesos. Multiplicado por los 138 son 2.070.000 pesos. Y por último tenemos la pintura, que por litro tiene un costo de 2.000 pesos. Necesitamos 138 litros para un total de 276.000 pesos. Este presupuesto nos da un total de 21.666.000 pesos. Muchas gracias.